posible. Y bendiga al Señor, bendiga a su Salvador, bendiga a aquel que lo corona de misericordias cada mañana, aquel que perdona sus pecados, aquel que sacia de bien su boca. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana, Señor. Queremos iniciar esta reunión, Dios, ante todo, pidiéndote perdón si en algo te hemos ofendido, Señor. Si en algo hemos fallado, Señor, a tu nombre queremos pedirte perdón, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Bendice, Señor, hoy nuestras familias, nuestros seres queridos. Hoy rogamos para que tengas misericordia de ellos, para que los alcances con tu evangelio, Señor. Hoy te pedimos por ellos, sea hoy tu obra de salvación con ellos, Dios. Protege también nuestra salud, Dios, en medio de esta situación tan tremenda que vive el mundo entero. Protege nuestra salud, la de nuestros seres queridos, Señor. Y Padre, gracias por tu salvación. Pido, Señor, que tu Espíritu traiga entendimiento, que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu nos hable en esta mañana, Señor. Todo para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos. Por favor, tomen asiento. A los que están desde Facebook, Dios los bendiga. Los saludamos cordialmente desde acá. Gracias por estar ahí conectados. Y vamos a tener un tiempo de poder escudriñar las Escrituras. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Bermúdez. Dios me ha llamado para ser el pastor de esta iglesia por su infinita misericordia. Y nuestras reuniones son todos los domingos a las 9 de la mañana y estamos también los miércoles a las 7 de la noche, teniendo una corta reflexión el día miércoles, y entre semana estamos mandando algunas reflexiones cortas para que podamos meditar en la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. Hemos estado hablando de Primera de Pedro a lo largo de varios meses y estamos cerca de culminar el capítulo 3. Y hablábamos el domingo pasado acerca de los sufrimientos de Cristo y veíamos que Él en realidad padeció, veíamos cómo realmente Él vino a morir. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por sus pecados? ¿Jesús cometió algún pecado? ¿Cierto que no? La Escritura dice que Él vino a morir por los pecadores, que Él murió por nosotros, Él siendo inocente murió por nosotros. Y hablábamos que Él murió ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Y esto es de lo más precioso que podemos encontrar. Saber que su llamado, su perdón y su obra salvadora es para llevarnos a Dios. Ese es el deseo de Dios, que podamos entrar a su presencia, que podamos entrar siendo lavados y justificados y poder gozar de una comunión eterna con Él. Vamos entonces a leer Primera de Pedro 3 y vamos a leer versículos 18 hasta el 21. Dice la Escritura: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Oremos. Señor, damos gracias por esta palabra y rogamos, Señor, que en este día tú nos enseñes. Rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento,
necesitamos tu palabra, a poder entenderla y sobre todo poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay algo interesante que yo quiero que descubramos en este texto. Recordemos que Jesús tiene una doble naturaleza. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero la pregunta es, volviendo a retomar lo que hablábamos el domingo pasado acerca de su sufrimiento, ¿puede Dios morir? Claro que no, porque Él es Dios. Nadie puede matar a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? Su parte humana. Su parte humana. Pero Él como Dios no muere. Y entonces, ese sufrimiento tan fuerte que Él padeció en la cruz, fue tan fuerte que Él entregó su vida. Se extinguió su vida como ser humano. Como ser humano. Como Dios, imposible. Nadie puede matar a Dios. Como decía uno de los filósofos de hace muchos años, creo que fue Nietzsche. Nietzsche decía, Dios ha muerto. Pero después de que murió hay una frase que me gusta que publican y que dice, después de su muerte dice que Dios dice, Nietzsche ha muerto. Atentamente, Dios. Dios no muere. Dios no puede ser matado. Pero entonces, ¿qué significa lo que dice el final del versículo 18? Sufrió la muerte física. Sí, claro. Y lo hablábamos el domingo pasado y podíamos ver cómo Jesús literalmente sufrió. Sufrió de tal manera que murió. Pero, dice el versículo 18 al final, volvió a la vida en el Espíritu. Volvió a la vida en el Espíritu. Él no dejó de ser Dios. Siempre ha sido Dios. Jesús no se convirtió en Dios después de venir a la tierra. Jesús siempre ha sido Dios. Lo que sucedió es que Dios se encarnó. Tomó forma de siervo y vino a la tierra. Como dice Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero Él siempre ha sido Dios. ¿Y qué hizo después de que volvió a la vida en el Espíritu? Hermanos, hoy vamos a ser enfrentados con uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de abordarlo con sabiduría, con prudencia, porque este es un texto complejo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué hizo Jesús después de morir? Este texto nos dice que Cristo fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Hay personas que dicen que Jesús fue al infierno y que padeció en el infierno, cosa que no es verdad. Porque cuando Jesús muere, Él ya había padecido por causa de nuestro pecado. Decíamos el domingo pasado que Jesús antes de morir dijo una palabra clave. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es? Consumado es. Todo ha sido cancelado, todo ha sido pagado. Lo cual nos deja entender que cuando Jesús muere, ya su obra redentora y como para justificación ya había terminado. Él no tenía que ir a padecer al infierno, porque ya había padecido en carne y cuando estaba vivo como hombre. Pero ahora nos surge una pregunta. ¿Por qué estaban encarcelados esos espíritus? ¿Quiénes eran esos espíritus? Pues vamos a responder esa pregunta. Estaban encarcelados, ¿por qué? Porque desobedecieron
a la predicación de Noé. Estas eran las personas que estaban vivas antes del diluvio y estaban encarceladas por una razón: por desechar el mensaje de Noé, por desechar su anuncio, su advertencia. Por eso esos espíritus estaban encarcelados, porque estaban bajo la condenación de Dios por desechar el mensaje de Noé. Dios les dio la oportunidad. Dios les anunció con tiempo que se arrepintieran. Dios con tiempo los llamó a que abandonaran sus malos caminos. Y les dijo que si se subían al arca, podrían salvarse del juicio de Dios para esa generación. Segunda de Pedro 2:5 dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Una de las facetas que yo creo que nosotros o muy pocos conocemos es que Noé fue un predicador. Siempre que pensamos en Noé, inmediatamente lo asociamos con un arca. Y cada vez que pensamos en él, es muy posible que pensemos en él clavando madera o construyendo y transformando la madera para hacer el arca. Pero una de las facetas que nosotros casi siempre ignoramos de él es que Noé fue un predicador. Mientras Noé construía el arca, Noé predicaba que el juicio de Dios vendría sobre la tierra. Y dice que Dios no perdonó a ese mundo antiguo, solo a Noé y a 7 miembros de su familia. ¿Cuál era la predicación de Noé? Era una advertencia. Dios se cansó de esta generación. Dios está hastiado del pecado de esta generación y por eso ha decidido enviar un diluvio. Sin embargo, hay misericordia y perdón para todos aquellos que se suban al arca. La pregunta ¿es justo Dios en raer de la tierra a los hombres pecadores? La respuesta es sí. Sí. Hermanos, tengo que decirles con dolor en mi corazón que la vida no es un derecho. La vida es un préstamo de Dios. Y Dios es soberano porque Él es el que da vida. Él puede darla y Él puede quitarla. Él es soberano. Y a veces el hombre se enoja con Dios cuando llega la muerte. Pero la muerte no es un derecho del hombre. Es tan solo un privilegio que Dios le da para que la administre. ¿Sabes qué seríamos tú y yo si Dios no nos hubiera dado vida? Barro. Barro. No seríamos más que eso. Pero Dios es justo. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es justo cuando Él castiga la maldad. Dios es justo. Debemos tener cuidado cuando decimos, Dios, hazme justicia. Porque lo justo es que caigamos fulminados ante la ira de Dios. Eso es lo justo. No le pidas a Dios que aplique justicia a tu vida. Pídele que aplique misericordia y gracia, que es diferente. Porque si Dios aplicara justicia, entonces justicia es lo que Dios aplicó en el diluvio. Justicia. ¿Cómo era la humanidad en el tiempo de Noé? Con eso vamos a poder entender el por qué Dios toma esta decisión tan fuerte, tan radical. Génesis 6, versículo
Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y esas dos características, corrupción, violencia. Y dice, Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. ¿Cómo era la generación de ese tiempo? Una generación absolutamente pecaminosa, una generación absolutamente corrompida. La Escritura dice en el libro de Gálatas que aquel que siembra para su carne, de ella cosechará corrupción. Así que hagámonos una idea de cuál era la forma de vida de los habitantes de la generación de Noé. Nomás Gálatas, hablándonos de las obras de la carne, nos despliega unas características: celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, disensiones y cosas semejantes a estas, a los cuales, dice Pablo, os amonesto que quien las practique no heredará el reino de Dios. Y dice Génesis que la tierra estaba corrompida en gran manera. Imagínense el estado moral y espiritual de la generación prediluviana. Mis hermanos, no estamos lejos en este tiempo de parecernos a esa generación. No estamos lejos. Es increíble, y perdónenme, no hablo comúnmente de política, pero ¿cómo se puede elegir? No quiero decir que el otro sea mejor, ninguno de los dos, pero ¿cómo pueden preferir a alguien que está a favor del aborto? ¿Cómo pueden preferir a alguien que crea que se puede interrumpir, llaman ellos, como si se pudiera reanudar el embarazo? Un embarazo, interrumpirlo inclusive hasta los 9 meses. ¿Cómo? Hermanos, no estamos lejos de esa generación, de esa característica que estaba sobre las personas de la era prediluviana. Génesis dice que ellos eran corrompidos y llenos de violencia. Hermanos, nosotros no estamos cerca de un juzgado, pero si estuviéramos cerca nos aterraríamos de las aberraciones que hay en la sociedad. Casos aberrantes. No estamos lejos. Y yo creo que Dios está cerca de intervenir nuevamente este mundo para hacer algo ya definitivo. ¿Usted sabe cuánto tiempo tuvieron los de la generación de Noé para arrepentirse? ¿Cuántos años? ¿Sabe una cosa? A mí me predicaron, yo tenía en ese tiempo, mentiras, la primera vez que yo tuve contacto con alguien cristiano, yo tenía tal vez unos 6 años, mi mamá arrendaba habitaciones, y en las habitaciones llegó una vez una joven cristiana creo que se llamaba Marisol, y una noche, estando ella dormida, yo escuchaba cómo ella oraba. Fue la primera vez que yo escuché a alguien hablando con Dios de esa manera y me pareció muy particular. Por ende, desde niño, alguien me había hablado, por lo menos me había mostrado algo del Evangelio. Mi hermana mayor, siempre que dormíamos, abría una Biblia y nos hacía recitar un salmo. Pero ¿sabe hasta cuándo la salvación llegó a mi vida? Estamos hablando de casi 20 años después.
que Dios tuvo paciencia de mí, Dios tuvo paciencia de mi pecado y tuvo misericordia y me salvó. Pero ¿usted sabe cuántos años estuvo Noé predicando? Según dice Génesis 5:32, vamos a sacar este dato de la Biblia. Génesis 5:32 dice que cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Pero nos dice que en ese momento Dios le anuncia a Noé que iba a traer un diluvio. Ya habían nacido sus hijos. Y dice Génesis 7:6, 2 capítulos más adelante, Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Así que aproximadamente pudiéramos decir que la predicación de Noé acerca del juicio de Dios duró más o menos entre 98 y 100 años. 100 años predicándole a una generación que no lo escuchó. Hermanos, tengo que decirles algo, y es que yo quisiera, Dios es testigo, quisiera ver este lugar lleno. Quisiera que hiciéramos muchas más reuniones, pero el número de personas no mide la eficacia del ministerio. ¿Por qué razón? ¿Cuántas personas escucharon a Noé durante 100 años? Solo 7. Solo 7. El resto de todas las personas que él pudo contactar y predicar en 100 años, ninguno se arrepintió. Ninguno volvió sus ojos a Dios. Ninguno le creyó a Dios. Ninguno quiso subirse al arca. Y ni qué hablar del profeta Jeremías. ¿Jeremías hablaba de parte de Dios? Claro que sí. Jeremías era un profeta de Dios. Sin embargo, su predicación fue desechada por los judíos de su tiempo, hasta ser llevados cautivos a Babilonia. No podemos medir la eficacia de nuestro evangelismo por la cantidad de personas que se convierten con nuestro mensaje. Porque la salvación es un acto soberano de Dios. Yo no convierto a nadie. Yo no salvo a nadie. Pero dice la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. Y lo que hace un predicador, lo que hace un evangelista es tomar la semilla de la palabra de Dios y lanzarla. Y dice Primera de Corintios que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fueron 100 años de predicación fiel de Noé a la generación de su tiempo. Fueron 100 años de ver a hombres y mujeres burlarse de Noé. Pero fueron 100 años en que Noé perseveró en la predicación. Fueron 100 años en que Noé tuvo que fortalecerse en Dios y no ver los resultados, sino ser fiel al llamado de Dios. Fueron 100 años. Qué valentía la de Noé, qué perseverancia, qué valor a las palabras de Dios, que sin importar lo que la gente diga, 100 años de predicación. Tan solo yo he predicado como 20 años. Y tal vez unos 4 tratando de ir en la línea de la Escritura. Pero sin embargo, no podría compararme a la proeza de Noé. 100 años de predicación. 100 años de predicación. ¿Y qué les predicó el Señor Jesús a esos espíritus encarcelados? Porque lo que estamos leyendo es que Jesús sufrió y que al morir volvió a la vida en el Espíritu. Y que estando en la vida en el Espíritu, Él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ya definimos por qué estaban encarcelados, ya definimos quiénes eran. Pero ahora es importante saber qué les predicó Jesús a esos espíritus.
¿Qué les fue a decir? ¿Qué les fue a anunciar? Hay varias hipótesis, pero creo que por el contexto de esta escritura que estamos leyendo, creo que Jesús fue a decirles que quien estaba hablando por medio de Noé antes de que ellos murieran era Cristo mismo. Noé no estaba hablando por su propia cuenta. Era Cristo hablando en los labios de Noé. Creo que Jesús fue a decirle a esos espíritus encarcelados: el mensaje que ustedes oyeron de labios de Noé no era de Noé, era yo hablándoles por medio de Noé. Y ustedes no quisieron oírlo. Creo que ese pudo haber sido el mensaje que Jesús fue a predicarles. Y con eso sucede algo hermoso. Jesús está honrando la predicación de su siervo Noé durante 100 años de aparente esterilidad. ¿Escucharon a Noé, al que ustedes llamaban loco? Muy bien, ese hombre estaba hablando de parte mía. Y aunque ustedes no quisieron oírlo, yo vengo a ratificarles que era yo quien estaba hablando por labios de mi siervo Noé. Dice, lo leíamos hace unos domingos, unos capítulos atrás, Primera de Pedro 1, 10, 11. Mira lo que dice. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería, ojo a este detalle, ¿el Espíritu de quién? No dice Espíritu de Dios, aunque es el mismo. Pero no es en vano que Dios, cuando inspiró a Pedro a escribir, no escribiera Espíritu de Dios, sino Espíritu de quién. ¿Quién hablaba por los profetas en el Antiguo Testamento? Cristo. Cristo. Cristo habló por la boca de Noé. Y dice, ¿y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. A esto mismo Jesús se refería en Lucas 10, 16, cuando él dice, entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. A esto mismo se está refiriendo el Señor. ¿Alguna vez han rechazado tu mensaje del Evangelio? Muchas veces me han rechazado. Los que me conocen saben que en este lugar yo no me voy por las orillas. Los que me conocen saben que yo predico lo que dice la Biblia. Y eso me ha costado a mí que mucha gente se va. ¿Por qué? Porque yo no me voy por las orillas. Yo predico lo que dice la Biblia. Pero ¿qué sucede cuando alguien rechaza este mensaje? No el mío, porque yo puedo equivocarme. Pero cuando alguien rechaza este mensaje, ¿a quién están rechazando? A Jesús. Y cuando alguien rechaza a Jesús, ¿a quién está rechazando? A Dios. No es lo mismo que yo le haga un desplante a mi vecino, hacerle un desplante al presidente. No es lo mismo. Cualquiera diría, uy, hermano, usted la embarró con el vecino. Pero si yo le hiciera un desplante al presidente y él me invitara a su casa y yo lo ofendiera en su casa, me dirían, usted es muy mal educado. Usted está ofendiendo al presidente de la nación. Pues aquí estamos hablando que todos aquellos que rechazan el mensaje están ofendiendo a Dios. Y quiero que hablemos de un tema importante,
y es acerca del sueño del alma. Muchas personas creen que cuando alguien muere, esa persona va a un sueño profundo y que solo es despertado cuando viene la resurrección. Yo quiero decirle que eso no es cierto. ¿Por qué razón? ¿Nota usted que Jesús le fue a predicar a unos espíritus? Si estaban dormidos, ¿cómo iban a oír su testimonio? Si estaban dormidos, ¿cómo iban a poder reconocer a Jesús? Si estaban dormidos, ¿cómo iban a poder procesar lo que Él les estaba diciendo? Es porque sencilla y llanamente el sueño del alma no existe. Y quiero emplearme unos minutos en este tema, porque es importante. Vamos a Lucas 16, 19. Vamos a leer una parábola. Y aunque es una parábola, tiene varias realidades que no podemos ignorar. Lucas 16, 19 en adelante dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, «Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas». Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo, «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo, «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió, «No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Pero Abraham le dijo, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, por más que alguno se levantara de los muertos». ¿A cuántas personas reconoció el rico en su muerte? Mínimo reconoció a Abraham y reconoció a Lázaro. Eso no puede ser posible si su alma está dormida. ¿De quiénes se acordó el rico en su tormento? De su familia, de su papá, de sus hermanos. Y eso no lo hace alguien que está dormido. ¿Qué pedía ese hombre para su familia? ¿Lo recuerdan? Que enviaran a alguien a predicarles. Por favor, envíen a alguien para que ellos no vengan a este lugar. Pero ¿quién les había advertido a su familia lo que pasaría si no se sometían a Dios? Moisés y los profetas. Jesús cita el Antiguo Testamento para decir que en ellos también está el anuncio de la salvación, pero también de la ira de Dios. Mis hermanos, el sueño del alma no es real, porque aún en el estado de condenación, en el estado de castigo divino, las personas son conscientes de por qué están ahí,
son conscientes de sus familias, son conscientes de dolor. No hay sueño del alma. Si eso fuera así, Jesús habría perdido su tiempo en ir a predicarles a esas almas encarceladas. Pero volvamos al tema del diluvio. Solo quería hacer esa aclaración que me parece importante. ¿Cuántas personas se salvaron del juicio de Dios en el diluvio? 8. 8 nomás. De todas las personas que existían en ese momento, que yo no puedo saber, pues la Biblia no creo que dé el dato, pero me imagino que deben haber sido muchas. De todas esas personas, solo se salvaron 8. 8. Probablemente los 8 llegaron a sentir que eran pocos ante todo lo que los demás les decían, ante las burlas, las mofas. Allá van los aleluya. Allá van esos que creen que va a haber un diluvio. ¡Qué locos! Nunca ha llovido en la tierra. Nunca. Es más, estamos lejos del mar como para decir que es que hay una inundación. ¡Qué locos! Podían llamar a esos 8. Pero imagínese usted la cara de estas personas cuando en su burla les cayó una gota de agua en la cara. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué pasó con sus risas y sus burlas en ese segundo en que empezaron a caer las primeras gotas del diluvio? ¡Pa! 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 ¿Y sabe qué había pasado? Que la puerta del arca ya estaba cerrada. Ya no había oportunidad de arrepentimiento. Ya no había. Y su risa se convirtió en llanto. Yo me imagino que Noé y su familia tuvieron que escuchar muchas manos en esa madera. ¡Ábranos, ábranos, Noé, ahora sí! Pero ya no se podía abrir. Ya no se podía. ¿Por qué fueron salvos del juicio de Dios esos 8? Sencilla y llanamente por creerle a Dios y subirse al arca. Ellos no podían decir, sí, yo le creo a Dios, pero cuando empezara el diluvio se quedaran abajo. Eso no era creerle a Dios. Creerle a Dios era subirse antes de que empezara el diluvio. Eso era creerle a Dios. Y fue ahí cuando ellos creyeron que esas 8 personas fueron salvas. Mientras al interior del arca había salvación, ¿qué había por fuera del arca? El juicio de Dios. Solo podía haber salvación al interior del arca. Por fuera de ella solo había juicio. Dentro del arca podía haber una mezcla de sentimientos en esas 8 personas. Probablemente se pudieron haber abrazado y decir, Dios mío, Dios nos salvó de morir bajo su juicio. Qué privilegiados somos, que Dios tuvo misericordia de nosotros, de salvarnos. Pero qué tristeza que mi amiga y mi vecino perecieron bajo el fuerte diluvio. Me imagino esa mezcla de emociones. Qué fuerte pudo haber sido eso. El arca les permitió salir ilesos del juicio de Dios. El arca fue el lugar donde pudieron presenciar desde la misericordia de Dios lo que pasaba a los que no tomaban la oferta de salvación divina. El arca fue el lugar donde se debieron haber regocijado de estar vivos y de estar juntos en familia. El diluvio es la muestra tajante y fuerte de la desaprobación de Dios a una generación pecaminosa. El diluvio también es la muestra de la soberanía de Dios en su creación. Dios puede conmover la creación cuando a Él le plazca. Y Él conmovió los mares y los cielos, y la tierra fue inundada con agua. En el diluvio, la misma tierra se conmocionó y las potencias de los cielos fueron conmovidas. ¿Quién puede hacer eso a la vez si no es solamente Dios?
El diluvio nos muestra la soberanía de Dios sobre lo creado. Él puede alterar, modificar la creación como Él quiera, porque Él es amo y Señor de la creación. Pero el diluvio nos muestra el final de una generación que se entregó a hacer la maldad y que Dios pacientemente toleró hasta que se agotó su paciencia. ¿Qué símbolo tiene el agua del diluvio para la iglesia? Porque esto es lo último que habla Pedro en los versículos que hoy estamos estudiando. Quisiera que lo leyéramos nuevamente, versículo 21 nomás. Dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué simboliza el agua del diluvio para la iglesia? Esa agua simboliza el bautismo. El bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es un paso que ratifica nuestro arrepentimiento. Yo les quiero recordar algo. El bautismo no salva a nadie. Pero el bautismo es una de las ordenanzas que el Señor dejó. Debemos bautizarnos. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Quién lo recuerda? Exacto. El bautismo simboliza que ese viejo hombre queda sepultado ¿bajo qué? ¿Y qué pasó en el diluvio con los pecadores? ¿Cómo quedaron? Bajo el agua. Eso simboliza el diluvio. Quedaron allí bajo el agua. Pero ¿qué pasa cuando en el bautismo la persona por la cual, la persona que se sumerge al agua, sale de ella? ¿Qué pasa? ¿Qué está simbolizando? Amén. La resurrección. Una nueva vida juntamente con Cristo. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué tipo de vida tenían los que estaban en el arca? Una nueva vida. Una nueva oportunidad para agradar a Dios. Cuando la Escritura dice, en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está indicando que los discípulos de Cristo son ¿quiénes? Los que han entendido que tienen que morir para nacer una nueva vida. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. El bautismo, mis hermanos, entonces, es la respuesta con una conciencia limpia al mandato de arrepentimiento que Dios ha dado a todos los seres humanos. Cuando un creyente se bautiza, es responder con una predicación. Y es lo mismo que pasó con la generación de Noé. Los 8 que se subieron fueron bautizados porque ellos respondieron con una conciencia limpia a la predicación de Noé. El bautismo, entonces, es la respuesta correcta a la predicación del Evangelio que nos salva de la ira venidera de Dios. Repito, el bautismo no salva, pero el bautismo es la respuesta de una conciencia limpia al llamado de arrepentimiento de Dios. El bautismo es la respuesta humilde a la advertencia del juicio de Dios. Obedecer el arrepentimiento que Dios nos ordena nos permite tener una limpia conciencia hacia Él. Los métodos de evangelismo de este tiempo están basados en decirle al pecador que Dios tiene una mejor vida para ellos, pero están mal.
Porque Dios no quiere darles una mejor vida, Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que haya un reconocimiento de los pecados. Y cualquier método de evangelismo que no tenga eso, está mal. Si uno va al médico, pero uno no quiere que el médico le diga lo que uno tiene mal, ¿para qué va al médico? Sería una locura. No, yo voy a la iglesia porque yo quiero que Dios me diga que me ama. Sí, claro. Pero hermano, primero arrepiéntase. Primero abandone su pecado. Porque Dios no mandó a su Hijo en vano. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. Entonces, en un método de evangelismo que sea bíblico, que sea fiel a Dios, debe confrontar a las personas con su pecado. Y entonces ahí sí les hablamos de que a pesar de que estamos bajo el juicio de Dios, entonces dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí sí les hablamos de salvación, pero el ser humano necesita entender su posición sin Cristo delante de Dios, para que puedan saber que necesita a Cristo. Mis hermanos, finalizo este mensaje con 2 puntos. Hoy le quiero hablar a los que no se han reconciliado con Dios y que tal vez vean este mensaje o lo estén viendo o alguien me esté escuchando en este momento. Quiero que sepas que si tú no te has reconciliado con Dios, debes saber que este mundo se corrompe cada día más y más. Y así estaba la tierra antes del diluvio. Debes saber eso. Debes también saber que Dios anunció que Él va a juzgar a aquellos que no viven conforme a su palabra. Y que así como Dios anunció a los de la generación de Noé que acabaría con esa generación, así también ha anunciado que viene el día de su juicio. Si tú no estás reconciliado con Dios, debes saber esto. Hoy quiero advertirte como Noé advirtió a los de su generación. El juicio de Dios viene sobre la tierra. Y Dios sigue enviando predicadores, así como envió a Noé, que anuncian las buenas nuevas de salvación. No deseches su mensaje, porque puede salvar tu alma. Dios te está llamando hoy a sus caminos por medio de este mensaje. ¿Hace cuánto que Dios viene hablándote? ¿Hace cuánto que Dios ha enviado personas a tu casa? ¿Hace cuánto que Dios te ha enviado mensajes? ¿Hace cuánto que Dios viene llamándote? Pero ten cuidado, porque Dios es paciente, pero un día se le puede agotar su paciencia, como se agotó con la generación de Noé. Arrepiéntete hoy, mañana puede ser muy tarde. El arca que te puede salvar hoy del juicio de Dios es Jesucristo, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es necesario que tú creas en Cristo, porque así como los del diluvio se subieron al arca y fueron libres del juicio de Dios, solamente por medio de Jesús podemos ser salvos de la ira de Dios y estar reconciliados con Él. Pero ahora hablo con los creyentes que están escuchándome y que me están viendo. El mundo del tiempo de Noé estaba dividido en 2. 8 a favor de Dios y el resto del mundo en contra de Dios. No importa si somos pocos, mis hermanos. Lo que importa es a quién queremos agradar. No importa que seamos 10, 8, 15, 2, o seas el único en tu familia. No importa. Lo que importa es a quién quieres agradar. En el tiempo de Noé, solo 8 fueron salvos. Espero que eso te dé ánimo. Porque a veces quisiéramos ser muchos más. Pero espero que tú también te animes sabiendo que no siempre los que son más son los que ganan. Lo que importa es la fidelidad a Dios. Hay momentos en que la evangelización y la edificación de los santos va a parecer estéril.
Hay momentos en que tú le predicas y le predicas y le predicas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a los discípulos, a los hermanos en la iglesia, y a veces esa predicación parece estéril. Pero no trabajemos por los números, trabajemos como Noé, solo para obedecer a Dios, solo para obedecer a Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos y oramos. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar hoy este texto que es complejo, Señor. Espero haber sido fiel a tu palabra, Señor, en este domingo. Y Señor, en este día queremos meditar en todo lo que hemos oído. Dios amado, gracias porque a través del diluvio podemos ver un Dios paciente, pero un Dios que hará justicia. Gracias, Señor. Hoy, Señor, estoy seguro que con este mensaje viene a nuestra mente los nombres de personas que amamos y que sabemos que si hoy fuera el día de tu juicio, no pasarían porque no han creído en Cristo. Hoy, Señor, como hermanos, como familia, queremos rogarte por ellos. Ten misericordia de aquellos que no se han subido al arca de salvación que es Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor, porque aunque parece que tardara, parece que te hubieras olvidado, dicen algunos, lo cierto es que tu palabra se va a cumplir, Señor. Señor, ayúdanos hoy a ser un predicador como Noé, que aunque pasen 100 años, no le importaron los resultados, sino que fue fiel a tu mensaje, Señor, a poder anunciar que hay perdón en el arca, pero que también hay juicio por fuera de ella, Señor. Gracias porque nos recuerdas las dos caras del Evangelio. Es una buena, excelente, maravillosa noticia para los que creen en Cristo, pero es una terrible y aterradora noticia para aquellos que rechazan el Evangelio. Gracias por recordarnos estas dos caras de tu Evangelio, Señor. Dios mío, hoy te pido que animes a mis hermanos, tal vez al ver una generación que les rodea que no parece interesarles nada de Dios. Pero hoy te pido que los fortalezcas, porque un día tú les recompensarás con la salvación eterna. Un día tú les recompensarás llevándoles al cielo contigo y pudiendo reinar contigo y ver cómo ese reinado justo se va a cumplir. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros tiene los méritos para ser salvo. Gracias porque así como tú le diste la salvación a Noé y a su familia por gracia, así tú nos la ofreces hoy. Hoy, Señor, gracias por salvarnos por gracia y no por obras. Gracias por salvarnos por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, gracias. Señor, quieras tú levantar en Berea predicadores tan pacientes, tan constantes y tan fieles a ti como Noé. Quieras tú, Señor, que en esta iglesia y en cada persona que me escucha, tú puedas levantar una persona que se atreva a predicar el Evangelio. Quieras tú, Señor, levantar columnas en esta iglesia. Quieras tú, Señor, llamar a personas para que trabajemos juntos en una predicación y en un servicio fiel como el de Noé, Señor. Gracias, Señor. Pero gracias, Dios, por ratificar, Señor, por agradecer, por exaltar el ministerio de Noé en frente de los espíritus encarcelados, porque eso nos da ánimo para saber que cuando nosotros pareciera que estamos solos en el ministerio, tú lo estás viendo todo, tú lo estás viendo todo, y algún día tú, Señor, nos dirás: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias. Quiero recordarles
los que puedan apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias, son voluntarias. Los que quieran hacerlo, les recuerdo esta promesa. 2 Corintios 9:6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mis hermanos, gracias. El Señor bendiga también a los ofrendadores y que también les ayude en toda necesidad a cada miembro de la iglesia. Dios los bendiga. Gracias a todos los que están desde sus casas. Un abrazo grande.